Ana, Ana, ¿me escuchás? Hola, Ana, Ana, ¿me estás escuchando? Yo saludaba y ustedes no me escuchaban, tenía el audio silenciado. Ana, ¿Qué? ¿me estás escuchando? Sí, tenía ¿Qué el tal? audio, tenía el audio silenciado, por eso no escuchaba nada. Me parecía, pero yo no te lo podía liberar. Yo les voy a pedir, como hicimos en otras materias, que entren al chat y Ujú. digan hola, porque al entrar al chat queda registrada la asistencia. Perfecto, ¿Me entendés? perfecto. Entonces, los que van entrando, por favor, entren al chat y digan, aunque sea hola, Ahí están saludando como como para locos. que, claro, Carguen obviamente. asistencia también en Moodle. En Sí, está el... bien, pero por lo menos Sí, sí, porque no tenemos control en Moodle. En cambio, así uno puede cotejar con algo. sí. Lo que pasa es que hay que guardar el chat de la sesión. Viste que cuando vos grabas Sí, en sí. Moodle, yo en general los voy borrando todo y subo a YouTube la clase. Sí. Así que Bueno, bueno, pero comparamos la asistencia y lo borramos, no hay problema. sí, perfecto. Hacemos así, así no lo borro. Bueno, vamos a esperar un minutito más, a ver si entra alguien más. Y arrancamos la clase, así no la hacemos tan larga. Voy a Sí, que empezar a... Sí, vamos a silenciarlos a todos. Vos sí, activa otra vez después tu micrófono. Ahí está. Bueno, perfecto. Sí, es importante que vayan completando la asistencia. Espero que todos hayan podido entrar bien a la nueva plataforma. Aparentemente está todo, no hemos perdido nada. Algunos por ahí hay cosas que les van a ir cayendo con el correr de los días. Algunos no veían los cursos, después empezaron a ver los cursos. Algunos no veían los foros, después empezaron a ver los foros. Así que bueno, se van a ir actualizando. Bueno, vamos a empezar hoy con vectores, ¿sí? Yo les había subido un pequeño videíto, muy chiquito. En general todo lo que encuentro es bastante extenso y no quería marearlos. Igual este video que les compartí tenía una parte de teoría que la había hecho yo, y había un pequeño video de uno que está de un canal de YouTube que me gustó cómo lo planteaba. Por ahí había una parte que no tiene sentido, que es respecto de cuando habla de un arreglo de arreglos, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver qué es, pero no vamos a llegar hasta tan lejos. Nosotros lo que vamos a ver son los arreglos o vectores de una dimensión. No vamos a ver matrices, ¿sí? Así que tampoco lo vamos a evaluar, y vamos a pedir que digamos que las consignas se respondan utilizando vectores, que es como están pensadas, ¿sí? A pesar de que pudieran resolverse también con matrices, que usemos solamente vectores. Bueno, probablemente ustedes ya han visto algo de eso en matemáticas. Yo ahí les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, todo esto no necesito nada. Bueno, entonces vamos a empezar con una parte un poquito más teórica para después empezar a ver la práctica. Yo ahí ya les subí, vamos a admitir. Fíjense que yo les subí 4 ejercicios resueltos. Como yo les había dicho en otras clases, tenemos que apuntar ahora bien a la parte de vectores. Entonces, la idea es que vamos a ir un poco rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es un arreglo o un vector? Vamos a tomar esta definición, que es bastante sencilla. Es una colección de elementos del mismo tipo, ¿sí? Es importante que sepan que es del mismo tipo, que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre en común, ¿sí?
Ahora vamos a ver ejemplos. Para referirse a un determinado elemento de un arreglo se deberá utilizar un índice, ¿sí? Que especifique su posición relativa dentro del mismo. Bien, entonces, que vamos a correr estas pantallitas. Ahí estamos. Quiero ver si sigo grabando esto. Sí, sigo grabando. Bueno, ahí me están viendo bien, Sir, la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, entonces esto es un vector. Un vector puede estar acostado, como en este caso, o puede estar parado, para el caso es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que en un vector va a ser un espacio de memoria, pero en vez de almacenar un dato solo, ¿sí? Va a almacenar un conjunto de datos, ¿sí? Esa cantidad de posiciones que ocupan en memoria son consecutivas y las vamos a ubicar refiriéndonos al nombre del vector y al índice, ¿sí? El índice es lo que va a marcar qué número de posición me refiero. Siempre arrancamos en 0, ¿sí? La posición 0. Por lo tanto, si tenemos un vector de 6 posiciones, la primera va a ser la posición 0 y la última va a ser la posición 5, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para referirnos a un determinado valor? Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, yo les muestro que ponemos el nombre del vector, en este caso el vector lo llamamos B, entre corchetes va el número de posición, ¿sí? Y después tenemos el valor en sí, ¿sí? Entonces tenemos en la posición 0 del vector B el número 46. En la posición 1 del vector B el número 35. En la posición 2 del vector B tenemos el 22. En la posición 3 del vector B tenemos el 61. Y en la posición 4 del vector B tenemos el 40. Una cosa es distinguir la posición y otra cosa es distinguir el contenido de ese vector en esa posición. Bueno, ¿cómo hacemos para inicializar un vector, por ejemplo? Un vector nos va a servir para un montón de cosas, y es que en realidad nosotros lo que vamos a hacer es repetir el nombre de la variable. El nombre de la variable para todas las posiciones es B, en este caso, ¿sí? Que es el nombre del vector. Lo que va variando es la posición. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera asignarle ceros a todo un vector, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recorrerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, si yo quisiera inicializar, vamos a ver, vamos a abrir el structorizer. Bueno, vamos a hacer un algoritmo acá de ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero inicializar, o sea, poner en 0, un vector de 5 posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para i igual de 0 hasta 4, simplemente b en i le asigno 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo más grande para que lo vean mejor. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, en el ejemplo que yo les había puesto acá, un ejemplo práctico, pusimos, supongamos que queremos realizar un algoritmo que nos permita cargar un vector, calcular el promedio de los valores contenidos en el mismo y mostrar aquellos elementos que superan dicho valor, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que hice. Yo esto se lo subí hoy, no, ayer creo que se lo subí. Entonces, fíjense qué hacemos. Al principio declaramos una variable acum que la ponemos en 0. Recordamos que las variables que inicializábamos eran los contadores, los acumuladores y las banderas,
¿sí? El resto de las variables de trabajo no era necesario inicializarlas. Bueno, el vector tiene 5 posiciones, por lo tanto va a ir desde la posición 0 hasta la posición 4. Esta primera sentencia, ingresar b sub i, lo que hace es cargar valores en el vector, ¿sí? Valores que el operador va a ingresar por el teclado, o va a ingresar por algún medio. Y en la variable acum no es un vector, sino que es una variable simple de trabajo, voy a ir acumulando lo que tengo en el vector en la posición que acabo de cargar, en b sub i, ¿sí? Por lo tanto, cuando salgo de este para, ¿qué voy a tener? En acum, la suma de los valores de todas las posiciones dentro del vector. En la variable prom, voy a hacer la división para calcular el promedio, ¿sí? Voy a hacer ese acumulador dividido 5. Entonces, yo después tengo que determinar para cada una de las posiciones cuáles de esas posiciones superan el promedio. Por lo tanto, voy a tener que volver a recorrerlo, porque un vector no tiene una sola posición. Un vector tiene X cantidad de posiciones, ¿sí? Entonces tengo que volver a utilizar un para recorrer ese vector. En el pequeño tutorial que yo les había incluido, decía que en algunos lenguajes de programación uno tiene que declarar desde el principio cuántas posiciones va a tener ese vector. Y hay otros lenguajes de programación donde uno, digamos, puede ir cargando un vector sobre la marcha, sin saber cuántas posiciones va a tener al final. Sí dice también que hay algunos vectores que permiten tener elementos de distinto tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo en la posición 1 yo pueda tener un valor numérico, en la posición 2 un valor de tipo string, en la posición 3 un valor de tipo verdadero o falso. Bueno, esto no es habitual en los lenguajes, en la mayoría de los lenguajes de programación. Nosotros vamos a utilizar vectores que tengan información toda del mismo tipo, ¿sí? O sea, si el vector es numérico, todas las posiciones de ese vector van a ser numéricas. Sí tienen que tener en cuenta que cuando yo voy a inicializar un vector, o sea que le voy a dar un valor inicial, tengo que cargar todas las posiciones del vector. No puedo cargar la posición 1, después saltear hasta la posición 5, y después inicializar la posición 7. O sea, si yo lo voy a inicializar, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer con un para desde la primera posición, que es la 0, hasta la última posición, y le voy a dar, por ejemplo, un valor de 0. ¿Por qué querría hacer eso? Pues yo muchas veces puedo utilizar un vector como un vector acumulador, o como un vector contador, que vamos a ver ejemplos de eso. Siguiendo con el ejemplo, bueno, recorremos a través de este segundo para, el vector, y vamos a averiguar mediante un condicional si el valor que tiene el vector en la posición J supera el promedio. El promedio ya lo habíamos calculado. Si lo supera, tenemos que mostrar ese valor en pantalla. Si no lo supera, no hacemos nada, o podríamos poner una leyenda que diga el valor no supera, ¿sí? Entonces, acá, sin tener que memorizar una cantidad de variables, ¿qué hacemos? Utilizamos un vector, donde el vector se llama, digamos, un conjunto de variables, tienen el mismo nombre, pero tienen distintas posiciones. Para eso es que se usan los vectores. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Podríamos haber hecho todo en el primer para o no? No, porque faltaba el promedio. Exacto, porque muchas veces quieren achicar y dicen, ¿para qué usar dos para? Los dos para van de 0 hasta 4. Bueno, en realidad necesitamos primero ingresar todos los valores, ¿sí? Una vez que tenemos ese promedio, podemos volver a recorrer el vector y determinar cuáles de esos valores superan el promedio. Bueno, vamos a ir a los ejercicios propuestos. Vamos a dejar acá abierto. Vamos a buscar la cartilla. Esto voy a correrlo para acá. Cantidad de cosas. Bueno, esta es la cartilla y vamos a ver el ejercicio. Y vamos a arrancar con el 32. Vamos a ver qué dice el ejercicio 32.
Fíjense que yo estoy tratando de resolver los pares, porque en la cartilla tienen resuelto todos los impares, ¿sí? O sea, tienen un montón de ejercicios resueltos. Bueno, se tiene un vector de 15 números enteros, ¿sí? Escribir el mayor y su posición dentro del mismo. Vamos a ver cómo está resuelto. Vamos a checarlo un poco. Bueno, entonces dijimos que el vector tenía 15 posiciones. En realidad, entonces acá debería ir desde la posición 0 hasta la posición 14. Hay algunos lenguajes que arrancan desde la posición 1, pero vamos a tomar como convención de arrancar siempre por la posición 0. Entonces acá lo tenemos que cambiar también. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Primero lo que tenemos que hacer es cargar el vector, ¿sí? Entonces, Ana, ahí sí, te equivocaste de 0 a 14. de 0 a 14. No, pero ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué en 1, ¿sí? Ahora vemos. Bueno, entonces arrancamos de 0 a 14. ¿Qué hacemos? Mostramos un mensaje en pantalla que de ingresar un número, ingresamos ese número, y en vez, en la posición I, que arrancamos de 0 hasta 14, ingresamos ese número, ¿sí? Acá lo que hacemos es estar cargando el vector, ¿sí? Después, este es el modo en el que siempre calculamos el mayor y el menor de un conjunto de números. Y por eso arranca después este para en la posición 1. En la variable max vamos a asumir que el valor más grande de ese vector está en la posición 1. Entonces a la variable max le asignamos el contenido del vector en la posición 0, debería ser, y acá, la posición del mayor sería la 0. Ahí estamos, ¿sí? Acuérdense de eso. Nosotros siempre vamos a asumir de un conjunto de valores que el más grande es el primero, ¿sí? Bien. Entonces, después tenemos que recorrer las restantes 14 posiciones. Por eso arranca este para en 1, porque yo ya asumí que el primero es el más grande. Entonces voy a recorrer y voy a preguntar si B en la posición J es mayor a la variable max, ¿sí? Si es mayor a la variable max, ¿qué tengo que hacer? En max guardo ese B sub J. ¿Se entiende ahora por qué arrancó de 1 a 14 el para? Sí, sí. Bien. Y la posición del mayor, ¿dónde la voy a tener? En J. ¿Sí? Siempre, en realidad, lo que me va a ir marcando la posición es la variable del para. ¿Mm? Bueno, entonces, a medida que lo voy ejecutando, si no es mayor a la variable mayor, pasa de largo, pasa del lado del falso y no se hace nada, y si es mayor, el nuevo valor del vector es mayor que lo que está en max, le voy a asignar a max ese nuevo valor y voy a guardar la posición de ese valor. Es decir, en qué número de posición del vector estaba ese número mayor, ¿sí? Una vez que termino de ejecutar este segundo para, quiere decir que ya recorrí todo el vector, ya voy a tener el valor más grande y en qué lugar del vector estaba ese valor más grande. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? En vectores hay que hacer mucha práctica. Bueno, yo después se los voy a Yo subir. tengo una... Sí. Ana, yo tengo una duda. ¿Por qué en el primer for usas una I y en el segundo una J? Porque eso lo hago a propósito, para que vean que yo puedo recorrer el vector con la variable que quiero. O sea, yo acá le podría poner X, puedo ponerle valor, puedo poner el nombre que quiera. ¿Sí? O sea, me es indistinto. Lo que sí tengo que tener en cuenta, que si yo acá pongo la variable valor para recorrerlo, yo acá ¿qué tengo que poner? En vez de la J tengo que poner valor. Eso es, digamos, lo que me va a ir marcando el cambio de la variable. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejarlo como estaba antes, así lo volvemos a ver. ¿Sí?
J arranca en 1. Entonces, acá, ¿qué va a suceder? Yo voy a preguntar si B en la posición 1 es mayor a max, ¿sí? Vamos a suponer que es falso, sale por el lado del falso. Ahora J en la vuelta siguiente va a valer 2, ¿sí? Como J se va incrementando también de 1 en 1, me permite recorrer de 1 en 1 las posiciones del vector. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Bien. Bueno, este es de los ejercicios más sencillitos. Acá metimos distintas cosas. Primero, que sepan cómo cargar un vector, ¿sí? Y segundo, que siempre el máximo y el mínimo que se piden en un montón de ejercicios se calcula siempre de la misma manera. ¿Alguna vez, solo si yo les dijera, por ejemplo, que los números son todos positivos, ustedes podrían directamente, digamos, ir preguntando acá si, pueden no tomar la primera posición, pueden asumir que acá a Max le ponen 0 y van comparando ese valor con Max que está inicializado en 0, ¿sí? En vez de inicializarlo con el contenido de la primera posición del vector, ¿sí? Eso lo hacemos cuando no sabemos si los valores van a ser mayores a 0 o menores a 0, ¿sí? Vamos a suponer que fueran todos valores positivos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Yo asumiría, por ejemplo, que max es 0. La posición del máximo no la tomaría. Entonces yo acá lo tendría que recorrer desde la primera posición del vector, que es la posición 0, llegaría hasta la 14 y preguntaría si B sub J es mayor a max. Si es mayor, o sea que yo alguna vez seguro que voy a pasar por acá, porque sé que todos van a ser positivos, entonces ahí voy a guardar en max el valor de B sub J y en post max voy a guardar J. Yo solamente puedo asumir que el máximo es 0 y recorrer el vector desde la primera posición cuando sé que son números positivos. Pero cuando no sé que son números positivos, siempre el modus operandi es el mismo. Yo voy a subir que la primera posición es la del primer elemento, y acá está postmax, es la posición 0. Y acá recorría desde la posición siguiente a la primera, que es la 1, hasta la última posición. ¿Sí? Bueno, esto se pide en un montón de ejercicios, lo van a ver siempre. Bueno, seguimos con el 34. ¿Hasta acá no hay más dudas o sí? Yo tengo una duda, sí. Si Sí. trabajamos con dos vectores distintos, ahí la variable sí se tendría que llamar de la misma forma. ¿Qué variable? Viste que tenías variable I y variable J. Depende, estos dos paras son independientes, yo le puedo poner el nombre que quiera. Bueno, pero si estamos trabajando con dos vectores en vez de uno solo. Vamos a esperar a ver un ejemplo. Bueno, ¿Sí? dale. Bueno, vamos al 34. Ana, Sí. respecto de lo que vos decías, de que si sabemos que los números son positivos, es válido empezar con el contador de 1 en adelante para hacer las comparativas con los valores que sean positivos y tomarlo de otra forma. Igualmente, la manera esa general que tenemos de buscar el mayor, asumiendo el primer valor y después comparando, vale igual. Sí, No es que si son todos tal cual. positivos hay que cambiarlo. No. O sea, esa es la Exacto. forma universal que está bien. En el único caso que se permitiría, en todo caso, sería si todos los números yo sé que son todos positivos. O en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de un frigorífico o de las temperaturas del polo, que yo sé que son todos negativos, entonces puedo. Pero si no, si yo uso el formato general, está bien igual, me va a dar bien igual. Está bien la aclaración que está haciendo Silvia, ¿sí? Quiere decir, digamos, que si lo tomamos del modo en que está planteado en el ejemplo, no le vamos a errar nunca, ¿sí? Bueno, acá ya empezamos a trabajar con dos vectores. La vamos a ir complicando un poco más. Una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno,
informar cuántas veces aparece cada carácter del primer arreglo en el segundo. O sea, ¿cómo tendríamos que hacer si yo lo hiciera? Yo siempre les planteo que traten de pensar si ustedes tendrían que poder resolver cualquier algoritmo sin la computadora. O sea, ustedes lo tendrían que poder resolver en lápiz en papel. Si yo les digo que ustedes tienen 2 vectores, y ustedes tienen que ver cuántas veces aparece cada letra del primero en el segundo. Podría ser letra, podría ser números, da lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo harían en papel? Te agarrarían la primer posición, ¿sí? Del primer vector, el primer elemento, vamos a suponer que es la letra A. ¿Qué harían? Recorrerían todo el vector de al lado, ¿sí? Para comparar cuántas veces aparece la A. Cada vez que la encuentran, van incrementando un contador en 1, ¿sí? ¿Se encuentran cómo lo harían en una planilla de cálculo, por ejemplo? No sé si van Sí. siguiendo lo que tienen que hacer. Si no, buscamos un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen un vector con letras. ¿Se pueden repetir? No dice que no. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ustedes tienen otro vector. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Primero, agarran la letra A. ¿Sí? Ustedes tienen que tener para eso, acá vamos a suponer que vamos a anotar cuántas veces aparece la letra A. ¿Sí? De la columna A, cuántas veces aparece en la columna B. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que yo tengo un vector 1, este es un vector 2, y este es un vector 3 donde voy a contar. Entonces yo tomo el elemento A. ¿Cuántas veces aparece A en el vector 2? Veo que comparo, si este es igual a A, no, entonces no lo cuento, este es igual a A, no, entonces no lo cuento, este tampoco, este sí. Este es igual a A, entonces ¿qué hago? Voy e incremento en 1 el contador, ¿sí? Sigo por donde estaba. Este es igual a A, no, no hago nada, este tampoco, este sí es igual a A, entonces donde tenía un 1, ahora voy a poner un 2, ¿sí? Sigo donde estaba. Veo que este no es igual a A, este no es igual a A. Terminé con A, ¿sí? Sigo con B. Vamos a ponerlo de otro color. Profe, ¿Escucho? entonces siempre se utilizaría un para, ¿no? Siempre para vectores un para, o alguna vez un mientras, pero generalmente van a usar para. ¿Sí? Recuerden que era lo que yo les decía, que siempre tengo que tener el vector, digamos, tengo que darle valor a todas las posiciones. Entonces yo en primer lugar debería asumir acá que estas son todas posiciones 0. El vector contador, este es un vector contador, lo voy a inicializar en 0. Tomo la letra B, que es la segunda posición del vector 1, ¿sí? Y vuelvo a recorrer el vector 2 ¿desde dónde? Desde la posición 1, porque lo tengo que recorrer entero. Lo recorro entero, fíjense, y nunca encuentro una letra B. Voy a la posición 3 del vector. Vamos a marcarla, ¿sí? Me fijo, no aparece ninguna vez, o sea, lo voy recorriendo de a uno para darme cuenta. Como son tan pocos, yo visualmente me doy cuenta. Entonces, este vector se mantiene en 0. Vuelvo a tener una letra A, ¿sí? Volvemos a empezar, no importa que sea igual a la primera letra. Y vuelvo a empezar. Me fijo, la posición 1 es igual a A, no. La posición 2 es igual a A, no. La posición 3 es igual a A, no. La posición 4 es igual a A, sí. ¿Dónde incremento? Incremento en el contador de la posición
de la letra A en el vector B1, ¿sí? Entonces acá lo voy a poner en 1, voy a seguir revisando, encuentro otra A, lo pongo en 2, ¿sí? Entonces lo utilicé como vector contador. ¿Se entiende lo que yo quiero hacer? No me interesa digamos, primero tengo que entender lo que quiero hacer sin pensar en cómo lo voy a implementar. ¿O se perdieron todos? Sí, sí, está claro, Ana. Está claro. Ana, ¿por qué no le pones las columnitas al costado de, suponete, en el vector 1, vamos a trabajar en posición 1, porque al ser vector 1 y vector 2, Claro, bueno, las posiciones serían hacelo estas. como prueba de escritorio, digamos. Bueno, ahora igual lo vamos No, a ver como ahora que- en el ejercicio, porque en el ejercicio por ahí lo ven un poco más complejo, pero vamos a ver si lo pueden entender. Esto es parte de lo que yo les decía, que tenemos que ir un poco rápido con vectores, porque nos queda meter muchos temas ahora. Entonces, por eso los ejercicios elegidos son bastante complejos. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, dijimos que los dos vectores tenían 25 caracteres, ¿sí? Volvemos a hacer. Recuerden que arrancan en la posición 0, así que esto es lo que vamos a hacer. Yo ahora se los voy a actualizar. Entonces, voy a mostrar un mensaje en pantalla que diga ingresar carácter del vector 1. O sea, lo van a ingresar ustedes a mano. Ese carácter tiene de nombre letra 1, ¿sí? Y voy a ingresar otro carácter para el vector 2. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy cargando los vectores, ¿sí? Entonces, a B1 en la posición I, le asigno la letra 1. Y al vector 2 en la posición I, le asigno la letra 2. Las dos letras que yo leí por teclado, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Solamente hasta acá, ¿qué hice? Rellené estos dos vectores. Hasta ahora hice eso. Lo que pasa es que yo acá puse en el ejemplo 10 posiciones y son 25. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca recorrer los dos vectores, pero fíjense acá. Cuando yo estoy en la posición 0, tengo que recorrer a este entero, desde la posición 0 hasta la 10, hasta la 9, ¿sí? Después agarro esta posición del primer vector y vuelvo a comparar con todo este vector. Este vector siempre voy a compararlo desde la posición 0 hasta la posición 9. En cambio, en este vector voy a ir bajando más lentamente, ¿sí? Si yo tengo que recorrer dos vectores, pero a distintas velocidades, ¿qué quiero decir con velocidades? Yo tomo acá una posición de este y recorro todo este. Tomo otra posición de este y recorro todo este. Tomo otra posición de este y recorro todo este, ¿sí? Entonces voy a tener que utilizar un para recorrer el vector 1 y otro para recorrer el vector 2, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. Bárbaro. Entonces, vamos a cambiar esto. De 0 a 24. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Por si nos faltaban cosas para hacer, yo voy inicializando el tercer vector. Porque no puedo dejar a un vector, que eso era lo que les decía yo acá con este. Yo apenas empiezo a contar, a este lo tengo que poner en 0. Entonces, yo agarro este carácter, me fijo qué carácter es, e inicializo este. Eso es lo primero que hago, ¿sí? Una vez cargados estos dos vectores. Entonces, fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. Estoy inicializando el tercer vector, que es el vector contador, ¿sí? Voy a utilizar una variable sencilla, no una variable de tipo vector,
donde voy a contar la cantidad de apariciones de la letra 1, digamos, dentro del vector 2. Entonces, acá voy a recorrer, en este segundo voy a recorrer el segundo vector. Era lo que yo les decía de tener vectores que van a distintas velocidades, digamos. El primero va a caer más lento y el segundo va a correr más veces. Entonces, este para tiene que ir también de la posición 0 a la posición 24. ¿Sí? Voy a comparar si el vector 1 en la posición 1, digamos, en la posición I, o sea, en la posición 0, es igual al vector 2 en la posición J. Pero fíjense que para un valor de I igual a 0, J va a tomar 10 valores, ¿sí? O sea, si yo hiciera una prueba de escritorio, ¿qué quiere decir? Que para I con valor 0, J va a variar de 0 a 9. Mientras I sigue valiendo 0. ¿Sí? Después I va a pasar a 1. Y J se va a mover de la misma manera. De 0 a 9. Y después pasa a valer 2. ¿Sí? Y J vuelve a moverse de 0 a 9. ¿Entienden ahí qué es lo que estoy haciendo? Esto es lo que yo estoy haciendo cuando agarro este valor y lo comparo con todo esto. Agarro este valor y lo comparo con todo esto. Agarro este valor y lo comparo con todo esto. Entonces, este es el para que va más lento, que es el para que está afuera, que es este para, y este es el para que va más rápido, ¿sí? O sea que por cada vuelta de este, yo tengo 10 vueltas de este, ¿sí? ¿Y qué hago? Ahí voy contando en mi variable cont. Cuando termino este para, yo ya sé la cantidad de apariciones de ese elemento dentro del segundo vector, ¿sí? Entonces ahí lo asigno en el tercer vector, que es el que lleva las cuentas. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Miren qué difícil de entender, ¿eh? Profe, yo lo único, cuando cargas los vectores, vos le pedís que ingrese todo lo del vector 1 y después le pedís que ingrese todas las letras del vector 2. No, voy haciendo a la par. Porque fíjate que yo ingreso 2 caracteres y cargo 2 vectores. Que fíjate, Y cada 2 caracteres, a esos 2 lo ponés en la misma posición. lo pongo en la de misma B1. posición. Sí, porque utilizo Claro. el mismo para cargarlos. Entonces me voy a mover siempre posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿sí? Si yo Claro, quisiera va cargando cargar los vectores por separado, tengo que usar 2 para. Está bien. ¿Sí? Sí, gracias, ahí entendí. Perfecto. Lo mismo si hay un caso de estos que se tomó varias veces, donde la cantidad de letras del vector 2 es muy superior a la cantidad de letras del vector 1. O sea, el vector 1 tiene las letras del alfabeto, que más de 22, 23 no podemos poner, salvo repeticiones, y el vector 2 tiene, qué sé yo, 400 posiciones, entonces no hay otra que ponerlos separados. Uh-huh. Claro. ¿En qué otro lugar podría haber inicializado yo el vector 3 con ceros? Podría haberlo hecho Para. acá, exacto. Podría haber hecho así. Vector 3, corchete, uso la variable que estamos usando que es i, y le asigno 0. Y lo saco de acá. ¿Sí? Acá podría haber simplificado también lo del contador. Podría haber eliminado la variable contador. Vamos a sacarla.
la saco acá y lo pongo acá adentro. Esto mismo que puse acá, digamos, bueno, acá, puedo poner B3, perdón, en la posición, ¿qué posición tendría que poner ahí? ¿I o J? J. J es el que va recorriendo. Fíjense acá en el ejemplo que vimos. Yo acá voy contando, pero siempre actualizo en esta posición. Cuando agarro la A, yo recorro ¿sí? Vamos a decir, acá lo cargo con 1, y después cuando encuentro la otra A, actualizo acá. ¿Esa posición cuál es? La posición I, que es la que lleva el primer vector. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Mm? Es difícil ir viendo eso. Pero yo tengo, estos dos se mueven paralelos, ¿sí? Yo tengo la posición del primer vector y voy a contar en la misma posición del tercer vector. El segundo vector yo lo uso solamente para recorrerlo, para ver si tengo este valor. ¿Sí? Entonces sería B3 en la posición I, y tiene el mismo formato que todos los contadores. Va a ser igual a B3 en la posición I, más 1. Y ahí saco esto. Esto se lo voy a guardar como para guardar como, vamos a poner otra versión. Ana, una consulta. ¿Vos después resubís estos archivos con Sí, las correcciones? sí. Listo. Los voy a volver a subir porque todos me quedaron con el 1. Porque depende del lenguaje de programación, pero justo que yo le subí un tutorial donde aclara que empieza en la posición 0, vamos a ser consecuentes con eso. ¿Sí? Y acá, de Z, igual. ¿Qué me pedía? Los 5 caracteres. A ver qué me pedía. El ejercicio 34, informar cuántas veces aparece cada carácter del primer arreglo en el segundo. En realidad, esto también lo podría sacar para esto. Vamos a sacarlo. Y podríamos mostrar acá, por ejemplo, esperen que corro esto otra vez, entonces nos queda más chiquito. Y acá puedo poner output B3 subí. ¿Sí? Lo tengo que poner ahí. ¿Se entendió? Yo puedo mostrarlo. ¿Cuándo lo puedo mostrar? Un error que ustedes hacen mucho es mostrar acá adentro. Yo no puedo ir mostrando nada mientras voy contando. Y es lo que les pasó a muchos en el segundo trabajo práctico. Iban calculando la edad de los fallecidos, la iban acumulando, iban contando la cantidad de fallecidos y me iban mostrando el promedio. Es como si yo quisiera calcular el promedio de edad de 10 chicos y voy mostrando el primero cuando leí la edad del primero. ¿Sí? No, yo voy a saber cuál es el promedio cuando termine de cargar las edades de los 10 y después dividir por 10. ¿Sí? Entonces yo voy a mostrar acá la cantidad de veces que aparece el primer carácter del vector 1 dentro del vector 2, una vez que terminé de recorrer las 10 posiciones del vector 2. Acá muestro. Cambia otra vez el I, paso a la segunda posición, lo recorro completo y lo muestro. Paso a la tercera posición del vector primero, ¿sí? Lo recorro completo, voy contando y acá pongo, ¿sí? Esta es otra manera de simplificar lo que hicimos, ¿sí? Una pregunta. Sí. Cuando vos inicializás B3 en la posición I en 0, cuando vos das la vuelta en el segundo para, ¿el B3 no queda con el B3 anterior? No sé si me explico. No, sí, te explicás. Acá lo inicialicé, pero yo ya acá, fíjate que al decir, digamos,
si en el caso, por ejemplo, vamos a suponer la letra B que no aparecía nunca en el segundo vector, se va a seguir quedando con el 0. ¿Sí? Y en cambio, por ejemplo, la A, que sí aparecía en el segundo vector, se va a ir incrementando de 1 en 1 tantas veces como aparezca A en el segundo vector. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, pero es importante inicializarlo porque si yo muestro y no está inicializado, va a dar un error. ¿Sí? Entonces Claro, yo lo inicializo y me aseguro de cargar todas las posiciones. Entonces ahí le di un valor inicial, después voy recorriendo y muestro, bueno, el resultado. Si no se modificó, va a mostrar un 0. ¿Mm? claro. Bueno, yo ahora después cuando terminamos la clase le subo todo esto. No sé si vamos a ver, llegar a ver 4 ejercicios, los 4, por ahí el otro se los dejo. Bueno, y vamos, yo no veo ahí toda la pantallita. Bueno, nos vamos al 36. Bueno, si estaba pensando en hacerles alguna aclaración del trabajo práctico, recuerden que va a ser más o menos en 10 días el trabajo práctico. Podemos responder dudas a través de mensajes, de lo que quieran, a través de foros y demás. Yo no puedo contestarles si está bien o mal antes de que lo suban, porque nosotros usamos los trabajos prácticos para evaluarlos, ¿sí? Puedo responder dudas que sean similares, pero no puedo ver del todo si están bien planteados, ¿sí? Los ejercicios. Calculo que va a ser un solo ejercicio bastante complejo. La idea es que no se copien. Si yo me llego a dar cuenta, digamos, que hay 2 ejercicios parecidos, tengo que dar de baja los 2, ¿sí? Bueno, acá se cuenta con 3 vectores denominados A, B y C, de 35 posiciones cada uno. O sea que va a ir de la 0 a la 34. Profe, perdón. Sí. ¿Eso se va a hacer así como si fuera un parcial o se va a dar No, estamos viendo cómo implementar el parcial. Pienso que lo vamos a hacer a través de un cuestionario, ¿sí? De muchas preguntas y que ustedes tengan que por ahí alguno tengan que resolver ustedes y tengan que subir alguna tarea así hecha en papel y que les demos un determinado tiempo. Vamos a ver si hacemos algo con Zoom o no, o solo preguntas a través de un cuestionario que después nosotros evaluemos y que se los dejamos una determinada cantidad de horas abiertos. Estamos ahí en duda. Digamos, todo lo que viene ahora es... Sí. Entonces vendría a ser como los trabajos que venimos haciendo, ¿no? Sí, lo que viene es un trabajo como el que vienen haciendo. Ah, bueno. Pero pienso que vamos a calificar con nota. ¿Sí? Acuérdense que una nota hasta 5 es regularización y una nota de 6 para arriba es para promoción. ¿Sí? No les voy todavía no les voy a hacer ninguna observación más, después cualquier cosa lo vemos cuando se presente. Y va a haber posibilidad de corrección. Ana, sí. Ana, ese 36, mostrarles más o menos cómo lo pueden encarar y que lo hagan ellos, a ver qué hacen. Ya igual está subido a plataforma. No... Resuelto. Sí. Sí, bueno, ahora lo vamos a explicar. Lo explicamos y dejamos, si quieren, el que le sigue, que es el... Yo acá evité los... matrices. No, evité los de matrices, los saqué. Pasé al 42 que lo podían resolver sin matrices. Bueno, todo lo que se puede resolver con matriz, se puede resolver también con vectores paralelos, ¿sí? Entonces, a los que están planteados con matrices, los podríamos resolver con vectores paralelos. Bueno, vamos al 36. Se cuenta con 3 vectores denominados A, B y C, de 35 posiciones cada uno. Los vectores A y B ya se encuentran cargados con números. Desarrollar un algoritmo que cargue el vector C con el siguiente criterio. El primer elemento de C
debe contener el producto del primer elemento del vector A y el último del vector B. El segundo elemento del vector C debe contener el producto entre el segundo elemento del vector A y el anteúltimo del vector B. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, vamos a cerrar acá. Bueno, esto lo que hice simplemente era para no tener que, para probarlo y no tener que cargar los números a mano, lo que hice es que genere un número al azar entre 0 y 10. ¿Sí? Esa es la función, no es que se la tienen que aprender, se la pueden olvidar en este mismo momento si quieren y pueden poner un input. ¿Sí? O sea, esto lo podríamos reemplazar por input B1 sub i. Yo solo hice para probarlo, nada más. Ahora yo se los guardo con otro valor. Y acá vamos a poner así. Y lo importante de esos ejercicios es que entiendan bien o que sepan utilizarlo cuando uno dice que el vector ya viene cargado o cuando lo tienen que cargar. Exactamente. Porque muchas veces pasa eso. Uno le da los vectores cargados y ustedes no entienden y por cargarlo los borran, porque justamente ese es el tema, que tienen que usar lo que uno les da, no borrarlos y volverlos a cargar. Bueno, volvemos a cambiarlo de la... Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá estamos inicializando los vectores. Los estamos cargando. Esperen que... No sé si hay alguien que está hablando o a alguien se le encendió el micrófono. Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces acá cargo los dos vectores. Y después, simplemente, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que había un vector que tenía que ir multiplicando, digamos? En el vector 3, ¿qué tengo que hacer? En la posición i, en la primera posición, que es la posición 0, voy a cargar lo que tiene el vector 1 en la posición 0 por el vector 2 en la posición 35 menos i. Esto va hasta la 34, perfecto. Menos i, si i va hasta 0, va a tener que ser en la 34. Entonces, la primera vez que hace en la posición i, que es la posición 0, va a multiplicar lo que tiene el B1 en la posición 0 por el B2 en la posición 34 menos i. 34 menos 0 es la posición 34. Entonces agarra la primera del primer vector con la última del segundo vector. ¿Sí? Después, cuando i vale 1, ¿sí? A la posición 1 del vector 3 le voy a asignar lo que tiene el vector 1 en la posición 1 por lo que tiene el vector 2 en la posición 34 menos 1, o sea, en la posición 33. ¿Se entiende? Y así se van a ir cruzando hasta que va a terminar la posición del vector 3 en la posición 34, va a ser la multiplicación de lo que tiene el vector 1 en la posición 34 por lo que tiene el vector 2 en la posición 34 menos 34, que va a ser el vector 2 en la posición 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, y dejamos planteado, bueno, ahí está yo ahora cuando le subo la clase, ya subo esto, y dejamos planteado, no me acuerdo cómo era la complejidad del 42. Este se los voy a dejar, y yo les pido que lo analicen. Lo analicen por qué está planteado así. Vamos a ver, yo ahora les voy a corregir para que, digamos, en vez de la posición 1 sea la posición 0, pero para que se den cuenta a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué está planteado de esta manera? Así que voy a abrir un foro con esa pregunta a ver quién responde.
Bueno, Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque todo lo que sigue es más complejo. Entonces, la idea es que vayan haciendo los ejercicios que les mostramos, y fíjense esto que les decía yo. Por ejemplo, el 31, el 33, o sea, pueden intentar hacerlos ustedes el 35, ya de matriz no, ¿sí? Pueden ir intentando hacerlos ustedes, y hay otra cartilla donde hay ejercicios. Si se quedan sin ejercicios, me avisan. No creo que les pase. Pero la idea es que ustedes vayan probando hacerlos ustedes solos. ¿Sí? Porque después empezamos con el tema de ordenamiento, que es un poco más complejo. Y tengan presente que van a tener poco tiempo para los parciales, para los trabajos prácticos que siguen. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede Profe, repetir lo que dijo del foro? Del foro. Yo en el foro les voy a subir una pregunta respecto del ejercicio 42. Para ver, digamos, si ustedes se dan cuenta por qué planteamos la respuesta como está planteada. profe, yo te quería preguntar, yo todavía no había podido descargar el Structurizer. Ya para esto de vectores, sí o sí hay que tenerlo, No, o en el PCInt se puede con vectores. yo el PCI no lo manejo. No, la verdad nunca, como siempre usamos Structurizer, no me puse a investigar otro, pero se tiene que poder usar vectores en PCI. Perdón, sí, se puede usar el PCInt. Igualmente, el criterio de cátedra es, se usa el Structurizer. Si vos querés hacer las cosas en PCInt, lo haces, pero mandás una imagen. Nosotros probamos solamente el Structurizer. ¿Está? No probamos nada y no aceptamos ningún tipo de archivos que sean de PCInt. Solamente un gráfico. Claro, una imagen, eso como les había dicho yo, o adjuntan la imagen en un Word, o suban la imagen, eso no hay problema. Siempre que la imagen quede legible. A veces lo que pasa con PCInt es que les queda muy ancha, que por ahí Structurizer es más práctico en ese sentido, pero, y no es necesario que inicialicen variables, nada de eso no se tiene para nada en cuenta. Y yo a veces ni siquiera a veces veo que compile o no el Structurizer, pero a veces es una pavada el error de sintaxis que tiene, y se les traba. Yo lo que veo es que el procedimiento esté bien, a pesar de que a veces pueda arrojar algún error el programa, ¿sí? Dale, listo. Yo voy a poder y voy a tratar si puedo descargarlo igual por las dudas, así veo si lo puedo hacer ahí. Bueno, igual que eso no sea una limitación, cualquier cosa que necesites que yo te lo subo si querés, con imagen, vos me lo pedís, no hay problema. Yo capturo la imagen y te subo la imagen del Structurizer. Dale, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Ana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El TP lo vas a subir para que lo podamos hacer antes de entregarlo, como hiciste con el anterior, que lo podíamos hacer antes de empezar a subirlo en la fecha? ¿O se va a subir en ese lapso de tiempo? Por ahí yo no sé si nos faltan 1 o 2 clases más antes de poder subirlo, porque tampoco, o sea, si aprieto el acelerador, ustedes no van a seguir los temas, digamos, y lo que viene es burbuja y búsqueda dicotómica, que son la búsqueda dicotómica es la que más trabajo les da. Pero por ahí hay chicos que han recursado y que quieren ir adelantando tiempo, o chicos que manejan un poco más, o que vienen más preparados del año pasado. Por ahí lo subo a principios no la semana que viene, sino de la otra, para el que quiera ir haciéndolo, lo puede ir haciendo, y ya cuando se abre el TP lo suben directamente, digamos, y van ganando tiempo con eso. Listo, perfecto. Lo voy a tener en Gracias. cuenta para que a ustedes les sirva. Abrirlo Abrirlo antes y subirlo antes. Sí. Abrirlo antes y subirlo antes no quiere decir que tengan más tiempo para ir, preguntan, me responden, hasta que dicen, profe, ¿está bien? Si está bien lo subo. No, eso no.
Claro. La idea es que ustedes lo vayan pudiendo pensar, ¿sí? Pero vamos a hacerlo así, les va a habilitar en determinada fecha, pero van a poder ir pensándolo desde antes. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Bueno, mi correo lo tienen, saben que contesto y que contesto rápido, así que cualquier cosa, ahora que empieza a apretar el zapato con esto de las entregas, me pueden escribir, no hay problema. ¿Sí? Bueno, chicos, ahora les subo el link para que ya no, voy a tratar de no subir tantos videos para no hacer tan densa la página, pues está llena de cosas, y por ahí se nos pierde lo importante en el medio de tantas cosas. Entonces por ahí les subo el vínculo del canal de YouTube. Yo ahí subo todas las clases de ustedes, de programación, de fundamentos de informática. Entonces ahí pueden ir viendo todo y no se pierden de nada, ¿sí? Y no cargo tanto Moodle. Bueno, chicos, cierro entonces si nadie tiene preguntas. Acuérdense de cargar la asistencia. Perfecto, buenas noches. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.